Saludos chicos, en esta ocasión vamos a trabajar una función en JavaScript ya que estamos aprendiendo a utilizarlo y tenemos el conocimiento de la teoría. Ahora vamos a aplicar esa teoría a la práctica. Sin antes decirle que ya nosotros teníamos conocimiento de programación previos, es decir, Visual Basic, el lenguaje Visual Basic lo conocimos a nivel de consola y luego lo conocimos a nivel de formulario de Windows. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a trabajar JavaScript a nivel de formulario, es decir, a nivel de formulario en HTML. Vamos a tener que crear un formulario y luego vamos a poner ese formulario a funcionar. Voy a mostrarle algo. Voy a mostrarle este diagrama de flujo que fue como aprendimos a programar. Y siempre se les dijo que los programas necesitaban declarar variables, luego entrar datos que serían procesados y arrojarían un resultado. Eso se explicó, se dieron ejemplos de declaración de variables, los espacios en memoria para almacenar cantidad de información, que son los espacios que necesitamos. En este caso es un diagrama de flujo para sumar dos números. Yo entiendo que se necesitan dos números y un resultado, ¿cierto? Entonces ahí están las tres variables, los tres espacios que van a almacenar la información que se necesita en ese programa. Luego a esos dos espacios que vienen siendo num1 y num2 se le asigna un valor, es decir, se le entra un dato y luego ese proceso se va a guardar, el de la suma de esos dos números, en un espacio que se llama suma. Luego eso va a arrojar el resultado que está guardado en la variable suma. Y eso es lo mismo que hicimos en Visual Basic y vamos a hacer ahora en JavaScript. Vamos a empezar. Tengo el editor iniciado ya. Yo uso Visual Studio Code. Y aquí vamos en el documento HTML a hacer lo habitual, que sería la estructura básica. Aquí en la estructura básica voy a empezar a confeccionar mi formulario. Empezamos con form. Ese form que nosotros creamos, le vamos a poner un input que vienen siendo los text box en Visual Studio y lo vamos a identificar con un ID. Este ID va a ser num1. También le voy a agregar un atributo llamado placeholder que me va a permitir darle el mensaje de requerimiento que yo requiero en ese text box o ese input de texto. Que yo requiero el primer valor. Lo mismo lo voy a repetir y lo mismo vamos a hacer con el segundo valor, porque vamos a necesitar dos números. Aquí va a ser num2 placeholder segundo valor. Entonces aquí vamos a cambiar ese segundo valor. Luego vamos a dar un espacio. No me gusta dar los espacios con etiqueta, pero es necesario porque no voy a dar formato en CSS. Luego vamos a tener un botón, un input button. Y ese input button, el valor va a ser el mensaje que se va a mostrar en el botón, escrito en el botón. Yo le voy a poner sumar. Y a ese mismo botón vamos a agregarle un atributo que se llama onClick. ¿De qué se trata ese atributo? Un atributo que cuando yo le dé clic al botón va a ejecutar una función que es lo que yo voy a escribir dentro del atributo onClick. En este caso mi función se va a llamar suma y los dos paréntesis de los parámetros. Voy a ir creando mi función para que vean, para que no se pierdan. Function sumar con S mayúscula la puse y los dos paréntesis. Ahí está mi función sumar con la S mayúscula y es lo mismo, esto es lo mismo que yo tengo que poner aquí en onClick para que ejecute básicamente el documento HTML que va a ser esa función. Luego del botón voy a tener un label. Vamos a poner un label y ese label
va a tener un ID. Y ese ID se va a llamar total. Porque aquí se va a escribir el resultado en ese label. Nosotros lo vimos en Visual Basic, cómo escribirlo en label. Vamos a verlo ahora en JavaScript. Yo hasta ahí terminé mi formulario. Vamos a ver cómo queda mi formulario. Vamos a ver cómo quedó. Actualizo. Mírenlo ahí. Primer valor, segundo valor, el botón y me va a aparecer el resultado. Vamos a seguir trabajando. Ya terminé el formulario. Ahora voy a enlazar el documento JavaScript para que me funcione con mi documento HTML. Entonces digo script src y le voy a decir está en la carpeta JS, se llama main JavaScript y listo, ya están enlazados. Ahora vamos al JavaScript. Ya creé mi función. Ahora, ¿qué va a tener mi función? Mi función va a tener lo que tiene esto. Declaración de variables lo primero. Entonces vamos a declarar las variables necesarias. En Visual Basic vimos que las variables se declaran con la palabra clave dim y se escriben las variables y los tipos de datos de la variable. Y en este caso en JavaScript es con la palabra clave var de variable. Entonces luego el nombre de la variable, que en este caso voy a ponerle pnum1. Como voy a tener otra variable, voy a poner snum2 por decisión propia. Y la tercera variable se va a llamar suma. Punto y coma. Parte de la sintaxis de JavaScript es el punto y coma en cada línea. Entonces, ya declaré variable. ¿Qué me falta? Después de declarar variable tenemos que entrar los datos. Entonces, ¿cómo se entran los datos en JavaScript? Vamos a ver. Para yo entrar los datos siempre tengo que especificar a quién le voy a entrar los datos. En este caso sería a esta variable. Esa variable va a ser igual. Entonces utilizamos un método que se llama document.getElementById. Este método dice que va a conseguir del documento por el ID. ¿Cuál es el ID? Bueno, del P1 o del num1, el ID es num1, que lo vimos aquí. Voy a mostrarlo. Num1 es el ID del input, del primer input que va a tener el primer valor. Entonces yo le digo, consígueme del documento en el elemento del num1, que se llama así por su ID, el valor value, punto y coma. No sé por qué me hace eso, pero ok, el valor. Entonces yo voy a conseguir el valor de del elemento que tiene el ID num1 y lo voy a guardar en esta variable. Lo mismo voy a realizar para el segundo input. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar esto, repetir la tarea, pero con las variables que se necesitan, que sería esta, y el ID que se necesita, que sería del ID 2, num2. Entonces ya hice la entrada de datos. ¿Qué sigue después de la entrada de datos? Dice que proceso. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer el proceso normal. Suma. Suma va a ser igual a pnum1 más snum2. ¿Qué sucede? Que no he dicho que son datos numéricos, por lo tanto lo va a interpretar como una concatenación. Esto va a significar concatenación, no suma de valores, porque no sabe que son números. Lo entiende como texto. Entonces yo voy a transformarlo, pero antes quiero ver cómo se va a mostrar. Vamos a continuar de proceso a resultado. Cómo yo muestro el resultado de ese proceso en JavaScript. Bueno, lo hago de la siguiente manera. Digo document.getElementById. GetElementById. ¿De cuál ID? Del ID del label. El ID del label es total. Entonces le digo
del label total, escríbeme, que sería inner HTML, añádeme en el HTML lo que contiene la variable suma, punto y coma, listo, ya ahí estoy imprimiendo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Vamos a ver qué obtenemos. Ponemos el valor 1, vamos a sumar 5 más 2 es igual a qué. No me está haciendo nada, vamos a ver dónde está el error. Ok, ya vi el error. El error es el siguiente: en onClick tengo suma y en JavaScript tengo sumar. Entonces aquí falta una R y por eso no me va a ejecutar, porque no están hablando el mismo idioma. Ahora sí, 5 más 2, 5, 2. Me lo está concatenando. ¿Por qué? Porque no entiende que es numérico. Entonces, ¿qué hago para transformar eso que entró en esos inputs a número? Lo siguiente, y sé que ustedes ya están relacionados con esto, le voy a decir, mira, lo que está en esta variable va a ser igual a parse int, y ese parse int va a ser guardado en esta variable, punto y coma. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo lo que está en la variable pNum1, transfórmalo a un entero y guárdalo en pNum1. Lo mismo voy a hacer con la snum2. snum2, sí, y guárdamelo en snum2. Lo voy a guardar. Déjenme borrar las comillas. No sé cómo se me ocurrió ponerles comillas, pero listo. Ahora sí, vamos a sumar 5 más 2. Eso va a ser igual a 7. Ahí está, listo. Eso sería todo, chicos. Voy a dejar un ejercicio un poco más simple que esto, y vamos a seguir viendo más videos de utilidades de JavaScript en un documento HTML. Esto no es tan útil porque quizá usted no quiera que sume su página, pero sí que haga algunas cosas que serían útiles aquí, como escribir de una variable, entre otras cosas. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.